La profesora de mi hijo le ha estado asignando tareas extrañas. Su última misión fue mortal. Cuando mi hijo tuvo una nueva maestra, la SRA, Wagner, siempre pensé que algo era extraño en ella, pero no me quejé, ya que parecía asignar tareas simples que podrían completarse fácilmente en una noche. Una noche, Dylan tuvo que preguntar a uno de los padres sobre su trabajo y hacer 3 preguntas al respecto, y en otra noche, tuvo que investigar sobre el animal favorito de ellos y descubrir 3 cosas interesantes al respecto. Todas las noches le preguntaba a Dylan cuál era la tarea para esa noche, y luego lo ayudaba si necesitaba ayuda. Fue entonces cuando me di cuenta de que las tareas estaban volviéndose un poco extrañas. Una noche, en la tercera semana de Dylan en la nueva clase, regresó a casa visiblemente molesto. Le pregunté qué pasaba cuando entró a la cocina, y me dijo que todo estaba bien. Luego le pregunté cuál era la tarea para esa noche, y me dijo que no tenía ninguna. Fue sorprendente porque siempre tenía alguna tarea cuando estaba en la clase de la señora Wagner. Así que fue extraño que de repente no tuviera ninguna. Dylan salió de la cocina y fue a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. No solía cerrar la puerta, pero pensé que tal vez quería un poco de privacidad. Podía decir, sin embargo, que algo estaba mal, pero él no quería contarme. Dylan pasó la mayor parte de la noche en su habitación, excepto en la hora de la cena, cuando mi esposa y yo le dijimos que tenía que sentarse a la mesa con nosotros. Parecía estar de buen humor durante la cena y estaba bastante hablador, haciendo chistes como solía hacer. Después de la cena, sin embargo, volvió a su habitación y cerró la puerta. Decidimos dejarlo estar allí por un tiempo, pero después de 1 o 2 horas, entré para verlo y avisarle que era hora de ir a la cama. Caminé hasta su habitación, abrí la puerta y cuando miré hacia adentro, vi que ya estaba durmiendo sobre su cuaderno. Caminé silenciosamente hacia él para despertarlo suavemente y llevarlo a la cama, pero fue cuando vi la tarea establecida para esa noche. El título escrito en el cuaderno de Dylan era «Extrañaría a mis padres si ya no viviera con ellos». Al principio me sorprendí. Era una tarea muy extraña para un grupo de niños de 9 y 10 años. Realmente no sabía cómo reaccionar ante eso. Seguí leyendo para ver qué más había escrito. Había escrito, echaría mucho de menos tanto a mi mamá como a mi papá. Los quiero mucho y me ayudan en todo. Disfruto pasar tiempo cenando con ellos, pero probablemente amaría a alguien tanto como ellos si lo necesitara, como usted dijo hoy, señora Wagner. Cuando leí la última frase, sentí escalofríos en la espina dorsal. Probablemente amaría a alguien más tanto como ellos, si lo necesitara. Las palabras me golpearon como un ladrillo en la cara. ¿Qué estaba diciendo la señora Wagner a mi hijo? ¿Cuál era el propósito de decirle estas cosas? Decidí, tal vez estúpidamente, no contarle a mi esposa sobre lo que había descubierto. Se preocuparía y probablemente tendría derecho a preocuparse, pero no quería preocuparla. Decidí que confrontaría a la señora Wagner al día siguiente y le preguntaría sobre esta extraña tarea. Al día siguiente, llevé a Dylan a la escuela como de costumbre, excepto que esta vez bajé y fui a la clase con él. Vi a la señora Wagner sola en el aula cuando entré, y ella me saludó con una sonrisa. «Hola, ¿cómo estás?», dijo cuando entré al aula. Respondí que estaba bien y que Dylan se estaba adaptando, pero tenía 1 o 2 preocupaciones. Ella preguntó cuáles eran, y expliqué. Solo estaba curioso sobre la tarea que asignó ayer, esa sobre cuánto extrañarían a sus padres. Estoy preocupado porque es algo muy extraño y desafiante para preguntarle a un grupo de niños de 3er grado. También noté que Dylan escribió que tal vez tendría que amar a alguien más, como usted le dijo. Me gustaría que me explicara eso. Le pregunté de manera bastante directa. «Ah, eso», respondió mientras soltaba una risita. Ayer estaba enseñando sobre cómo los padres aman y protegen a sus hijos, pero también sobre cómo hay otras personas que estarían allí para ayudarlos si lo necesitan. No quedé satisfecho con esa respuesta y estaba a punto de seguir preguntándole más, cuando de repente, un gran grupo de estudiantes entró al aula. Todos caminaban en 2 filas. Todos saludaron a la SRA. Wagner y la saludaron uno por uno. Parecían muy bien comportados, casi demasiado bien comportados. Luego vi a Dylan sentarse al lado de uno de los estudiantes que estaba mirando hacia el frente del aula con los brazos cruzados. Con la entrada del resto de la clase, el comportamiento de Dylan pareció cambiar.
Se sentó un poco más recto y sus ojos se abrieron mientras dejaba de mirar al resto de la clase. Miré alrededor y me di cuenta de que todos los estudiantes estaban mirando al mismo lugar. Todos sus ojos estaban dirigidos a la SRA. Wagner. Algo no parecía correcto, pero sabía que Dylan debía quedarse en la escuela, y esto probablemente era algún tipo de rutina matutina que tenían. Salí aún con preocupaciones sobre la tarea, pero decidí esperar para ver si se asignaba alguna otra tarea extraña antes de abordar el tema. Sin embargo, opté por recoger a Dylan en la escuela y salí un poco antes del trabajo para dirigirme allí. El timbre sonó y pronto todos los alumnos fueron liberados, saliendo por la puerta de la escuela. La mayoría de los niños salieron corriendo y gritando por el portón, excepto la clase de la SRA. Wagner. Todos salieron en fila, caminando en sincronía. Esto me desconcertó. Nunca había visto a un grupo de estudiantes tan bien comportados, especialmente después de que sonara la campana de la escuela. Dylan vino hacia el coche y subió. No dijo nada y se sentó en su lugar, mirando hacia adelante. Le pregunté si estaba bien y solo respondió con la palabra sí. Conduje a casa en silencio y cuando llegamos, Dylan se fue a su habitación y cerró la puerta. Sabía que algo estaba definitivamente mal, pero no sabía qué. Decidí dejarlo solo hasta que mi esposa llegara a casa, y le contaría todo lo que estaba sucediendo. Ella llegó aproximadamente media hora después. La hice sentarse y le expliqué todo. Escuchó atentamente y comenzó a parecer más preocupada con cada palabra que decía. Tal vez debería ir allí a hablar con él. Le puede gustar eso, dijo. Después, al terminar de explicar todo, estuve de acuerdo y ella fue a su habitación mientras yo esperaba en la sala de estar a que terminaran de hablar. 15 minutos después, Dylan salió de la habitación y entró en la sala de estar. Sostenía un pequeño cuaderno y dijo, ¿puedes ayudarme con mi tarea, papá? Claro, ven y muéstrame en qué necesitas ayuda, respondí. Él extendió el cuaderno. Lo tomé de sus manos y leí la tarea para esa noche. Escrito en la línea superior de la página, estaba una tarea: investigar la mejor manera de inyectar a sus padres con anestésico. Apenas terminé de leer la frase cuando sentí un dolor agudo en el cuello. Miré hacia abajo y vi la aguja clavada en el lateral de mi cuello. Dylan sostenía la otra punta de la aguja con una expresión vacía en el rostro. Todo empezó a oscurecerse, y lo último que recuerdo es ver a Dina mirándome mientras estaba tendido en el suelo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por los gritos y llantos de mi esposa. Desperté asustado mientras ella seguía gritando. Se fue. Dylan se fue. Ella seguía gritando. La miré, y lo primero que vi fue el pequeño agujero de la aguja que estaba en el lado de su cuello. También la habían inyectado. No sabía qué hacer, pero sabía que necesitaba encontrar a mi hijo. Hice lo mejor para levantarme, pero creo que el efecto del medicamento aún no se había disipado por completo, porque aún no podía moverme correctamente. Podía mover los brazos, así que logré sacar mi celular del bolsillo y llamar a la policía. Les expliqué lo que sucedió, y dijeron que enviarían a la policía y comenzarían a buscar a Dylan. Luego me di cuenta de que ya eran las 9. Decidí llamar a la escuela para ver si Dylan había ido allí. Llamé, y una señora contestó el teléfono. Pregunté si había visto a Dylan de la clase de la SRA. Wagner. No. Lo siento mucho, mucho. Pero no lo hemos visto hoy. De hecho, no hemos visto a nadie de la clase de la señora Wagner hoy. Todos están ausentes, lo cual es muy extraño porque la señora Wagner tampoco se presentó a trabajar hoy, dijo la mujer por teléfono. Colgué y me quedé en silencio por un momento. Mi esposa escuchó lo que la mujer dijo, así que ella también se quedó allí, en total silencio. Esto fue hace 3 semanas, y Dylan aún está desaparecido, junto con la SRA, Wagner y el resto de sus compañeros de clase. Todos los padres de los niños de la clase de Dylan tienen la misma historia. Fueron inyectados con algo por sus propios hijos, y cuando despertaron, sus hijos habían desaparecido. Nadie sabe a dónde fueron, pero todos tenemos las mismas preguntas.